Volvemos con un nuevo episodio de Audidad, porque dirigir una empresa ya saben que no es solo cuestión de números, es estrategia, es también gestión de equipos, y desde el año 2015 también es una cuestión de responsabilidad penal. Hoy el administrador de una pyme puede responder ante la ley por lo que está ocurriendo dentro de la organización o de la empresa, una realidad que muchos desconocen y que no se termina de asumir del todo. En este episodio vamos a hablar de cumplimiento normativo con los errores frecuentes, pero sobre todo lo que vamos a hablar es de cómo protegernos ante esos posibles riesgos que pueden aparecer, porque muchas empresas creen que están cumpliendo, pero la realidad es otra. Por lo tanto, vamos a descubrir y vamos a hablar de todo ello con profesionales que nos pueden orientar perfectamente, como es Audidad. Nos acompaña José Manuel López, que es director de Estrategia Jurídica. José Manuel, muy buenas, bienvenido. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿qué supone realmente para un administrador, para un gerente de una empresa esta responsabilidad penal que existe desde el año 2015, si no me equivoco? Sí, bueno, hay un poco de lío con todo eso. Es cierto que los administradores, el administrador de una empresa siempre ha tenido responsabilidad penal por las cosas que pasan en su organización, ¿no? Lo cierto es que desde 2010 hubo un cambio en el Código Penal y desde ese año lo que ocurre es que incluso las empresas pueden ser responsables penales por la comisión de un delito. Un delito que cometan tanto los administradores como los trabajadores, que eso muchas veces se olvida. Y en 2015 ocurrió ya este famoso cambio normativo en el Código Penal y demás, por el que se dijo, bueno, las empresas pueden ser responsables penales por la comisión de un delito, además del administrador, pero en la medida en que implantes una serie de medidas, que es lo que se conoce como compliance, una serie de medidas para mitigar esos riesgos legales, la empresa podría llegar incluso a eximirse de responsabilidad penal por los delitos que cometan tanto los administradores como los propios trabajadores de la empresa. Hablamos de situaciones concretas porque me gusta poner ejemplos en qué se puede ver implicado penalmente un administrador o un gerente. Al final, Código Penal contiene, bueno, una barbaridad de delitos diferentes, con un montón de supuestos de hecho, es decir, un delito. Si nos vamos, por ejemplo, al delito contra la salud pública, podemos encontrar, no sé, como 15 supuestos de hecho diferentes. Es decir, hay 15 formas distintas de cometer un delito contra la salud pública, que puede ser desde, no sé, en un restaurante intoxicar a los comensales, hasta delito de tráfico de drogas, por ejemplo. Entonces, el administrador suele ser responsable por lo que se llama culpa in vigilando. Es decir, el administrador podrá responsabilizarse cuando se cometa un delito en su organización, siempre que no haya puesto las medidas necesarias para intentar que el delito no se materialice. Por ejemplo, hablando del tema de tráfico de drogas, si una empresa de transporte, por ejemplo, no pone los medios necesarios para controlar que los transportistas no trafiquen con droga, efectivamente, tanto la empresa como el administrador podrían verse perjudicados, podrían tener responsabilidad por no haber puesto penal. las medidas. Efectivamente. Entonces hay que hacer como un trabajo desde hace unos años bastante grande dentro de la organización para poder demostrar ante las autoridades que efectivamente hiciste todo lo humanamente posible para que el delito no se cometiera. Que luego se acabó cometiendo, no hay ningún problema para el administrador o para la empresa, siempre que hayas hecho todo lo que podías hacer. Exactamente, ¿qué obligaciones tenemos realmente las empresas en materia de cumplimiento normativo? Bueno, en materia de cumplimiento normativo hay en España una barbaridad. De hecho, creo recordar que somos el cuarto país del mundo con mayor número de obligaciones legales para las empresas. Entonces, esto implica una carga muy grande legal y de buen hacer, ética y demás para los empresarios. Al final el objetivo es el pensamiento europeo, digamos, que es el pensamiento de macrolegislar, y no hay realmente ningún problema en eso. Quiero decir, es el pensamiento europeo. A mí me gusta siempre decir que cuando en Europa nos volvemos locos haciendo normativas, somos más bien, no lo tenemos que ver como un freno. Y de hecho a mí me gusta siempre poner el símil de
de para qué sirven los frenos de un coche, ¿no? Seguramente si le preguntamos a cualquier persona que para qué sirven los frenos de un coche, todo el mundo diría que para frenar el coche, efectivamente. Pero la realidad es que los frenos del coche están para ir más rápido. Seguramente nadie se subiría a un Fórmula 1, por ejemplo, que va a más de 300 kilómetros por hora, si no tiene la certeza de que en la curva el coche va a frenar. Entonces ese es un poco el pensamiento europeo con la normativa. Legislamos, ponemos una gran cantidad de obligaciones, en este caso a los empresarios, pero lo hacemos para establecer unas reglas del juego y hacerlo todo de manera coherente y que los derechos fundamentales de los ciudadanos pues no se vean afectados negativamente. ¿Y cuáles son los errores más comunes que cometemos, que pensamos, oye, yo cumplo, en mi empresa está todo, vamos, en orden, sí, y luego resulta que no? ¿Cuáles son los errores más comunes? Pues ese es precisamente el error más grave, es decir, pensar que las obligaciones legales hoy en día son simplemente tener 4 papeles o el tema de que mi asesor me lo lleva todo y lo tiene bien hecho, claro, o tengo un seguro contratado, y un no seguro de directivos, claro. Y efectivamente de ahí vienen los problemas, porque en los últimos años lo que toda la normativa que viene de Europa lo que nos exige es el tema de la proactividad, es decir, no solo cumplir, no solo tener un papel en la estantería que dice que cumplo, sino efectivamente ser capaz de demostrar que cumplo con la normativa. Y de hecho en los últimos años las autoridades están haciendo mucho hincapié, a las autoridades no les importa tanto que cuando surge un problema, puede ser un ilícito penal o un tema administrativo, no les importa tanto que haya habido un incumplimiento en ese caso, como que el incumplimiento se pueda repetir en el futuro. Es decir, están valorando más que haya sido un error, que somos humanos y podemos fallar. Eso no les importa tanto como que, bueno, trabajes de tal manera que esto efectivamente ha sido un tema extraño y no va a volver a pasar. Lo valoran mejor ese tema. Estamos hablando de posibles errores, pero también es un mecanismo de protección ante algo que pueda estar sucediendo en la empresa, ¿no? El cumplir con la norma me defiende también. Efectivamente. No, y además cumplir con la norma te hace también más competitivo. Claro. Cada vez las organizaciones piden más justificantes, no sé, temas de código ético o certificaciones conforme a estándares internacionales como las normativas ISO. Eso te hace al final más competitivo en el mercado y además mejora tu funcionamiento de verdad. Es decir, no hay que ver siempre todo el tema de cumplimiento normativo como otro tema burocrático, otra pagamenta, como dice mucha gente, ¿no?, que tengo para cumplir con esto, sino que al final el mercado te va a ver mejor, te va a ver como una empresa más madura y vas a ser más competitivo, incluso en temas de empresas que trabajen con la administración pública. Las administraciones públicas cada vez piden más justificantes o normativas ISO o temas de contar con un plan de igualdad y demás, como garanter de que eres una empresa madura y te van a dar más puntos para un concurso público, ¿no? Si queremos empezar a hacer las cosas bien, ¿qué hacemos? Aparte de contratar a Audidat y saber que todo lo tenemos bien hecho, pero ¿por dónde deberíamos de empezar? Lo primero siempre es hacer un poco un análisis. Yo desde mi óptica más técnica le podría llamar análisis de riesgos, pero se puede dar un análisis, puede ser un análisis más informal, un poco de dónde estamos, hacia dónde queremos ir como organización, y en base a eso empezar a analizar tanto qué normativas debo cumplir obligatoriamente, como cuáles me conviene, aunque no sean obligación mía, cuáles me conviene por mi sector o porque, como digo, trabajas para la administración pública o lo que sea, cuáles me conviene también cumplir. Ese sería el primer paso, teniendo claro siempre que el cumplimiento normativo hay que verlo siempre como algo de cumplimiento real, no como tener 2 papeles que me van a salvar el expediente el día de mañana. Eso es lo más importante. Bueno, yo creo que cumplir no es una opción. Yo creo que en esta conversación nos hemos dado cuenta de que es una necesidad, que hacerlo bien puede marcar la diferencia entre nuestra tranquilidad o tener un problema serio al que no queremos llegar ninguno de nosotros. Así que, José Manuel López, como director de estrategia de Audidat, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y por poner un poquito de luz en este tema del cumplimiento normativo. Gracias. Gracias.